Damos a Dios gracias por todo el equipo aquí de la iglesia que siempre nos ayuda, nos ministra, al equipo de músicos, al equipo de multimedia, de audio, de luces, los hermanos que están en la puerta. Démosle un fuerte aplauso de agradecimiento. Vienen temprano, están aquí, invierten su tiempo, sus recursos. Estamos agradecidos a Dios con cada uno de los hermanos que sirve a Dios con mucho gozo, con mucha alegría. También damos la bienvenida a los que están en la parte superior. Estamos agradecidos a Dios por todos los que hoy estamos aquí en esta casa. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar sobre el tema que se titula El despertar. Todos entendemos que crecemos a nivel físico y emocional desde el momento que nosotros nacemos. También comprendemos y entendemos que el crecimiento viene acompañado con molestias físicas. Cuando un niño pequeño comienza a cortar sus dientes, se pone un poco mal. A veces le viene fiebre, está un poquito nervioso, pero eso es parte de un desarrollo, de un despertar, de un crecimiento. El adolescente también, cuando comienza a crecer, le duelen las piernas, le duelen los brazos. Hay que hacerle masajes. ¿Por qué? Porque está en un proceso de despertar, de crecimiento. Y suele incluir muchas veces desafíos emocionales de diversa índole. Y hermanos, también hay un despertar en nuestras vidas que es el despertar espiritual. Cuando nos damos cuenta, en primer lugar, de la necesidad de Dios en nuestras vidas, esa es una señal de un despertar espiritual. Cuando te das cuenta que hay algo más que el orden físico y el orden material. Cuando el Espíritu Santo de Dios comienza a tratar con tu vida, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces uno se da cuenta que está haciendo algunas cosas mal y eso es lo que llamamos pecado. La palabra pecado en el griego, en el original, es amartía, que significa errar al blanco. Antiguamente, cuando se disparaban las flechas, los arqueros practicaban frente a un blanco y hay que darle al círculo concéntrico más interno. Dar en el blanco es dar ahí, pero cuando la flecha sale para otro lado, entonces erramos. Y el concepto de pecado es errar el blanco. Y cuando nos damos cuenta que estamos errando el blanco, muchas veces hay una inquietud en nuestros corazones de buscar a Dios. Y nos preguntamos muchas veces, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito que tengo en esta vida? Comienza nuestro despertar espiritual, en segundo lugar, cuando reconoces que eres finito y vulnerable. Finito no porque eres flaco, finito porque tienes un fin, porque tienes una fecha de vencimiento. Porque estás limitado en el tiempo y en el espacio. Eres finito, tienes una fecha de caducidad. Expira en tal fecha. Cada uno de los que estamos aquí, si Cristo no viene antes, tenemos una fecha de expiración. Vulnerable, que significa frágil, endeble, débil, indefenso. Con este virus que ha afectado al mundo, como lo dice un presidente de una gran nación, el virus chino, nos sentimos vulnerables, indefensos. El mundo se ha detenido, algo que ni se ve, un virus. Y vamos a leer en esta mañana la palabra del Señor y vamos a ir a 2 de Reyes capítulo 22. Vamos a hablar de alguien que produjo un despertar espiritual en la nación de Israel. Su nombre era Josías, un rey. Y dice versículos 1 y 2 de 2 de Reyes capítulo 22, dice que Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de
Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Vamos a ir al Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 1 al 3, y vamos a leer la versión Reina Valera, que dice lo siguiente: entonces el rey mandó reunir en él a todos los ancianos de Judá y de Israel. Dice, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que habían sido halladas en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de quien irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. En Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23, y en Crónicas, capítulo 34 y 35, cuentan la historia de este rey de Israel que inició el último despertar espiritual en esta nación. Yo creo, hermanos, que Uruguay necesita un despertar espiritual. Necesitamos un despertar espiritual en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros vecindarios. Como decíamos, Josías representa la última esperanza. Su liderazgo se inicia con el último despertar de esta nación. Los israelitas habían estado atados, no atados por los babilonios ni por los egipcios, habían estado atados por la idolatría, por el pecado, por la inmoralidad, por la apatía espiritual, por la tibieza. Los israelitas habían dejado de ir al templo, habían dejado de leer la palabra del Señor, construyeron altares falsos, levantaron imágenes, se olvidaron de las festividades que contenían significado espiritual. Y eso llevó a un declive. Y a veces nosotros preferimos hacer cualquier otra cosa. Preferimos hacer muchas en vez de estar en la casa del Señor. En vez de confrontarnos con la palabra. Idolatramos a músicos, idolatramos a políticos, a futbolistas, a actores, a atletas. Y nos olvidamos muchas veces que el poder radica en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que este es un tiempo que nosotros como iglesia, como seguidores del Señor, necesitamos un despertar espiritual. San Pablo le escribía a su hijo en la fe llamado Timoteo y le decía: yo ruego a Dios, te ruego, dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Es que a veces se nos apaga el fuego, a veces se nos apaga la pasión, a veces no queremos saber nada, pero es tiempo de avivar nuestra vida espiritual. Y vamos a ver en esta mañana 6 pasos para el despertar espiritual. Y vamos a ver estos pasos aquí en el pueblo de Israel. En primer lugar, lo que hizo Josías, era muy pequeño, tenía 8 años, pero pasaron los años y él tomó algunas decisiones para que el pueblo nuevamente se encaminara. Lo primero que hizo fue reconstruir el templo. Capítulo 22, versículo 5 dice que él reconstruyó el templo, que él reparó las grietas. Necesitamos, hermanos, reconstruir el templo. El templo era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. El templo era donde descendía la gloria, donde estaba ahí la Shekinah, la presencia misma de Dios. El templo era el lugar más importante de la ciudad. Era más importante que el palacio del rey. El templo era el lugar de más influencia en el reino. Y hermanos, necesitamos en este tiempo reconstruir también nuestros templos. Y cuando hablamos de nuestros templos, estoy hablando de nosotros mismos.
Dice la palabra del Señor que nosotros somos llamados el templo del Espíritu Santo. Dios no habita en templos hechos de manos. Dios habita en templos que somos nosotros. Tú y yo somos el templo de Dios. Y hay cosas que están agrietadas, hay cosas que han quedado ahí, pero este es el momento de reconstruir. En segundo lugar, dice el versículo 10, que ellos redescubrieron la palabra de Dios. Safón, que era un escriba, dice aquí el texto, encontró en el templo la ley de Dios. Miren ustedes, los sacerdotes se ve que no la leían. Imagínense, encontró la ley. Que la ley, que la Biblia tendría que ser el centro de la adoración. Pero estaba perdida. Estaba ahí, la encontraron un día, se dieron cuenta, oh, mira que está acá, lo que encontramos en el templo, la ley de Dios. Estaba olvidada, estaba escondida. Cuando comienzas a reconstruir y sacar los escombros y hacer las obras, vas a descubrir la palabra de Dios. Nuestras vidas necesitan redescubrir la palabra de Dios. Esa palabra que dijo Jesús es vida, es espíritu y vida. Esa palabra que dice Hebreos 4:12, que es más penetrante que espada de dos filos. Esa palabra que dice el Salmo 119, versículo 5, que es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Esa palabra que dice allí en Marcos 13:31, que los cielos y la tierra pasarán, mas las palabras de Dios nunca pasarán. Esa palabra que dice allí en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para que la envié. Así que a medida que tú hablas y declaras la palabra de Dios, Dios hará que esa palabra prospere. Es tiempo de redescubrir la palabra. Es tiempo de redescubrir la palabra que Dios te dio. ¿Algunos de ustedes recibieron alguna palabra en algún lugar, en un campamento hace X tiempo? Y escondiste esa palabra. Están en los escombros de tu pasado. Están en los residuos de tu descontento. Están debajo de los ladrillos de tu camino. Pero Dios en esta mañana te dice, recuerda la palabra que te di. Recuerda a esa persona que vino y te dijo algo. Recuerda que eso no fue alguien que vino y quería decirte una cosa linda. Era una palabra específica de Dios para ti. Recuerda esa palabra que te di. Porque cuando redescubres la palabra, los cielos se abren. El favor de Dios se manifiesta en nosotros. Y hermanos, todo movimiento, todo despertar espiritual comienza con una persona que es sensible al Espíritu de Dios a través de su palabra. Encuentran la palabra del sumo sacerdote, el escriba, y dice, acá está la Biblia, no sabíamos. No sabíamos que había que leerla. Hacía años que no leían la Biblia en el culto. No sé qué leían. Leían los diarios, comentaban las noticias, comentaban casamientos. No sé, ¿qué se comentaba en la iglesia? En el templo. Ahora, el escriba va y le dice a Josías, hemos encontrado la palabra. Y se la comienza a leer. Y dice, 2 de Reyes capítulo 22, versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, dice, rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestiduras. El rasgar las vestiduras significa, en tercer lugar, arrepentimiento. Lo que produce el despertar espiritual en nuestras vidas es
arrepentimiento, desgarró la túnica. Significaba humillarse a sí mismo. Cuando el escriba le lee, Josías desgarró sus vestiduras. Las escrituras, hermanos, describen numerosas ocasiones en que distintos personajes rasgaron sus ropas. Esto hoy en día para nosotros es bastante extraño, pero los judíos expresaban sus emociones intensas, como por ejemplo desesperación, dolor, humillación, ira o tristeza, rompiéndose la ropa. Ahora, yo si cada vez que tengo una de estas emociones rompo la ropa, me tenía que ir a comprar todos los días ropa. Hoy en día, la gente cuando tiene este tipo de cuestiones, cuando tiene emociones muy intensas, algunos toman otros caminos. Hay gente que, por ejemplo, le da un puñetazo a la pared. Y yo he visto más de uno que aparecen con la mano vendada. ¿Yo qué te pasó? No, me enojé y le di un golpe a la pared. Y la pared es de cemento y el individuo se termina lastimando a su mano. He ido a casas donde veo que la puerta está rota y pregunto, ¿qué pasó? No, me dicen, mi marido se enojó y le dio una patada a la puerta. Y hay gente que tiene esa costumbre, media rara, de rompe todo. Rubén, el hermano mayor de José, dice que rasgó sus prendas de vestir al enterarse que habían vendido como esclavo a su hermano José. El padre de José, llamado Jacob, cuando escucha que su hijo ha sido supuestamente matado por una fiera, que era una mentira, dice en la Biblia que él rasgó sus vestiduras. Dice que Job rasgó sus vestiduras cuando le dijeron que todos sus hijos habían muerto. Y aquí dice que Josías rasgó sus prendas de vestir cuando escucha la ley. Durante el juicio de Jesús, Caifás, el sumo sacerdote, rasgó sus prendas al escuchar las palabras de Jesús, porque él declaró y dijo que Jesús estaba diciendo blasfemias. El gesto de rasgarse la ropa solo tenía valor para Dios si la persona tenía un profundo dolor. Y en el libro de Joel, el profeta le está hablando a la nación y dice algo interesante. Le dice, rasguen su corazón y no sus prendas de vestir. Porque es muy fácil romper una túnica, romper una camisa. Y el profeta le dice, no, es tiempo de comenzar a rasgar, a humillar, a quebrantar el corazón. Y dice, rasguen su corazón y no sus prendas de vestir y vuélvanse a Dios. Cuando uno desgarra, cuando uno rompe la ropa, es que no tiene ya más nada que esconder. Está desnudo. Deja que Dios lo vea. Quita la superficialidad de la vida y rompe. Yo creo que nuestra nación necesita desgarrar, romper algunas túnicas. La túnica del humanismo, del materialismo, del ateísmo, de la apatía espiritual, del consumismo, de la arrogancia, del pecado. Es tiempo, hermanos, de quitar las ropas de iniquidad, de injusticia, de maldad. Por eso dice el libro de Segunda de Crónicas, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuarto lugar, convocatoria a una asamblea y prédica de la palabra públicamente. Capítulo 3, versículo 1 dice que Josías mandó
reunir a todo el pueblo y les leyó la palabra. Él no tenía ninguna vergüenza de declarar la palabra. La Biblia dice, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? Si no hay quien les predique. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Hay que predicar en temporada y fuera de la temporada. Predica la palabra si te aman, predica la palabra si te rechazan, predica la palabra en las buenas y en las malas. San Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Ayer en la tarde hubo un grupo de chicos acá, adolescentes y jóvenes, que fueron a la intendencia. Y ahí estuvieron predicando la palabra. Necesitamos creyentes que no se avergüencen para levantarse y predicar y compartir la palabra del Señor. Yo les he comentado de un chico que iba a la iglesia de mi papá, que en un culto de acción de gracias al fin de año, él dio un gran testimonio y dijo, yo doy gracias a Dios porque Dios me ha ayudado en mis estudios en el liceo. Y doy gracias a Dios porque en este año nadie se burló de mí, nadie se rió de mí. Porque en este año nadie se dio cuenta, nadie se enteró que yo era discípulo de Cristo. Y él estaba muy contento porque no le había compartido a nadie. Y nadie le había dicho nada, y nadie le había burlado, y nadie le había dicho pastorcito, ni aleluya, ni ahí viene gloria a Dios, ni ahí viene el santito, ni ahí viene el papa, cosas así que cuando a veces uno comparte la palabra, se liga a alguno de estos epítetos descalificativos. Pero hermanos, la palabra hay que comunicarla. En quinto lugar, dice que él destruyó los altares. Versículo 23:4, sacó los utensilios que habían de los ídolos, quitó, derribó los altares, limpió la nación completamente. Limpió la nación, quitó los altares altos. En nuestras vidas hay altares que debemos de derribar, que debemos de quitar. ¿Qué es un altar? Un altar es cualquier cosa que usurpa el lugar de Dios en nuestros corazones. Todo aquello que compite con Dios. Quizás puede ser una persona, una posición, una ideología, nuestro egoísmo, nuestros deseos. Y yo creo que es tiempo de confrontar y decir, estas cosas no van conmigo. Cuando uno tiene un despertar espiritual, comienza a darse cuenta que hay cosas que no van. Cuando hay un despertar espiritual, comenzás a derribar. Comenzás a darte cuenta que hay algunas personas que no te convienen mucho. Comenzás a ser mucho más selectivo. No significa que no vas a saludar a nadie, que no te vas a juntar con nadie. Pero comenzás a ver las cosas de una manera diferente porque Dios te va mostrando que hay altares, que hay cosas que hay que derribar, que hay que quitar, porque eso a Dios no le agrada. Sexto y último lugar, lo que hace este hombre, Josías, es tener un momento de adoración. Restablece la fiesta de la Pascua. 400 años antes, los israelitas habían salido de Egipto, habían celebrado la Pascua, pero la gente se había olvidado de aquel cordero que habían sacrificado, se habían olvidado de que con la sangre de aquel cordero habían pintado los dinteles de las puertas, se habían olvidado que con la sangre de ese cordero el ángel de la muerte pasó y al ver la sangre siguió de largo y libró a la vida de los primogénitos del pueblo de Israel. En este tiempo se habían olvidado. Es tiempo, hermanos, de recordar que la sangre del Señor Jesucristo
tiene poder. Es tiempo, hermanos, de recordar que esa sangre fue una sangre poderosa. Es tiempo de recordar, como dice Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. La Pascua recordaba el acto central de la redención de la nación de Israel, de la liberación de Israel de Egipto en los días de Moisés. Y la gente se había olvidado de lo que Dios había hecho por ellos. Se había descuidado de la obra redentora de Dios. Imagínense que nosotros no tuviéramos más Santa Comunión, que no tuviéramos más aquí en la iglesia la Santa Cena, porque es el día que recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es el acto central, fundamental de nuestra fe. La muerte de Jesús, la cruz de Cristo. Porque sin cruz no hay salvación, sin cruz no hay sanidad, sin cruz no hay vida eterna, sin cruz no hay nada. Y la gente se había olvidado que un día Dios los había sacado de la esclavitud. Nosotros no nos podemos olvidar. Tenemos que tener un momento de adoración, de agradecimiento a Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que recordar. Por eso cada mes, el primer domingo, recordamos la obra redentora de Jesús por cada uno de nosotros. Este es el tiempo que podemos decirle a nuestro Uruguay que hay poder sin igual poder. Como decía la canción de antaño. Hay poder y sin igual poder en Jesús, quien murió pero que también resucitó. La sangre de Jesucristo todavía funciona, la sangre todavía libera, la sangre todavía convierte a los pecadores en santos, a esclavos en gobernantes, a huérfanos en hijos de Dios, y nosotros venceremos al fin de todo por la sangre del Cordero. Se había olvidado la gente, se olvidó, yo qué sé qué es la Pascua, yo qué sé qué es la cruz. Yo qué sé. Josías dice, no, vamos a juntar a todo el pueblo, vamos a tener un momento de adoración, vamos a adorarle a Él, vamos a comenzar un despertar espiritual en esta tierra. 6 cosas que hizo Josías para ese despertar. Reconstruyó el templo. Redescubrió la palabra del Señor. Se arrepintió. Convocó a todo el pueblo a que escucharan la palabra. Limpiaron la nación. Y tuvieron un momento de celebración, un momento de adoración, un momento de recuerdo de lo que Dios había hecho en ellos. Y esto trae un movimiento espiritual tremendo. Es el último despertar espiritual de esta nación. El último despertar. Sus padres, su abuelo, su familia había sido la peor, la de Josías. Pero no importa cuál haya sido el pasado, él decidió. Y es una cuestión de decisión personal. Cuando yo decido despertar espiritualmente, decido buscar a Dios, decido dejar de lado todas cosas, decido destruir altares y decido que mi vida de ahora en más le va a agradar a Él. Señor, yo te doy gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por cada hermano. Gracias, Señor, por tu amor hacia nosotros. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, porque tú has sido verdadero, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres también en nuestras vidas producir un despertar espiritual, Señor. Señor, necesitamos un despertar espiritual en nuestras vidas en primer lugar, en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor. Nuestros hijos, Señor, aquellos que nos rodean, que sean despertados, Señor. Por eso en esta mañana rogamos que tú puedas inquietar el espíritu de aquellos, Señor, que necesitan ser inquietados. Que en esta mañana, Señor, podamos despertar a una nueva realidad.
Señor, que podamos salir, que podamos restaurar, Señor, nuestra vida, que es el templo del Espíritu. Quizás hay cosas que se han abandonado, hay grietas, pero Señor, en este momento nos damos cuenta que necesitamos de ti, Señor, que somos débiles, Señor, que somos finitos, que somos vulnerables y que necesitamos de ti, Señor, y que no todo termine en asuntos materiales, sino que en este momento necesitamos ese despertar espiritual, Señor. Necesitamos redescubrir tu palabra, Señor. Necesitamos redescubrir esa palabra que a veces está olvidada, está escondida. Palabras que también nos han dicho, Señor, pero que en el camino de la vida le hemos olvidado. Palabras que alguien en un momento vino y declaró sobre nuestras vidas. Y que supimos que no era una cuestión del momento, que supimos ciertamente que eras tú hablando, Señor. Y esa palabra ha quedado en los escombros, ha quedado ahí debajo. Está llena de polvo. No queremos ni verla, no queremos ni escucharla, no queremos ni recordar. Pero esta mañana, Señor, esa palabra se hace viva. Porque cuando tu palabra es declarada, tu palabra produce vida. Tu palabra produce restauración, Señor. Y en esta mañana queremos redescubrir esa palabra. Y, Señor, nos arrepentimos, nos humillamos, rompemos. No nuestra vestidura, Señor, rasgamos, como dice el profeta Joel, rasgamos nuestro corazón y nos volvemos a ti. Y nos volvemos de corazón, Señor, nos volvemos de corazón. Renovamos ese pacto contigo. Renovamos, Señor, una nueva comunión. Decidimos, Señor, quitar cualquier cosa que usurpe tu lugar, Señor, en nuestros corazones. Hay personas que están usurpando, que están tomando ese lugar. Hay pensamientos, hay ideologías, hay deseos, hay egoísmo, Señor, que tienen que ser quitados en esta misma hora. Hay cosas que compiten contigo, Señor, pero en esta hora queremos decirte, Señor, tú eres el centro de nuestras vidas. Y, Señor, en este momento elevamos una adoración a ti, una adoración a ti, una adoración a ti, Señor. Recordando lo que tú hiciste por nosotros, recordando que la sangre de Cristo tiene poder, que la sangre de Cristo limpia de todo pecado, de toda maldad, que la sangre de Cristo quita toda iniquidad de nosotros. Y en esta hora quizás hay alguien que todavía no ha experimentado el poder de la sangre de Cristo en su vida, no ha experimentado el poder de la salvación, el poder del amor de Jesús. En esta misma hora, ahí donde tú estás, inclina tu rostro un momento, por favor, y dile a Jesús: Señor Jesús, en esta mañana me acerco a ti. Reconozco que soy pecador. Necesito tu perdón. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Entra en mi vida. Y en esta mañana, Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Amén. La palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo es nueva creación. Las cosas de antaño quedan atrás. Dios hace nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. Amén. Vamos a ponernos de pie por un momento. Vamos a adorarle a Él. Vamos a bendecirle. Vamos a decirle: Señor, un despertar, un nuevo despertar en mi vida, Señor. Un nuevo despertar espiritual. Yo te alabo, Jesús.